El título de esta reflexión es El Espíritu Santo, renovador de la faz de la tierra. Es una verdad que incluso aparece en las Sagradas Escrituras, concretamente en el Salmo 104. No es algo que solamente lo ha pretendido Dios, digámoslo así. Si bien es cierto, Él es el único que lo puede realizar, o también puede inspirar al ser humano para que también él colabore en esta renovación de la faz de la tierra. También podemos ver a lo largo de la historia de los seres humanos que se ha pretendido renovar la faz de la tierra, renovar toda su existencia, su historia, sus relaciones sociales, su propia vida, su propio ser, pero claro, no partiendo de la verdad que procede de Dios, sino de otras verdades que el ser humano ha considerado como tales, aunque no lo sea. Si hacemos un repaso a la historia de la humanidad, vamos a ver que muchos grupos sociales, políticos, incluso también religiosos, han querido esta renovación de la faz de la tierra. Y de entrada, esto pues no es que sea malo, porque está inscrito en lo más hondo de la naturaleza humana el alcanzar niveles de perfección mayor, el alcanzar niveles de bondad mayor, el liberarse de todo aquello que el ser humano de entrada considera como negativo, como imperfecto. Y esto, pues podríamos decir, es algo bueno, válido. El problema es cuando el ser humano trata de renovarse, pero no a partir de la verdad que procede de Dios, y no con la ayuda del Espíritu Santo, sino solamente con la ayuda de un espíritu, por ejemplo, a veces muy racional, o en ocasiones también con la ayuda de sus propias fuerzas volitivas o de libertad. Es ahí donde el ser humano sí ha renovado la faz de la tierra, pero la ha renovado quizás equivocadamente. Intentos en la historia de la humanidad, pues hay varios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos mencionar el clásico que se menciona, como es el de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa quiso ser una renovación, en el caso concreto, pues de Francia, pero que también esta revolución o esta renovación de esa faz de Francia, pues se extendiera a otras latitudes del mundo. Sin embargo, como bien sabemos, pues lo que provocó fue muerte, fue injusticia, fue marginación a ciertos sectores, por ejemplo, en el caso de la mujer o de los llamados clase negra, pues no se les daba los mismos derechos, aunque la Declaración de los Derechos del Ciudadano proclamaba rimbombantemente que todos éramos iguales, que todos teníamos una fraternidad. Con todo, eso en la práctica no se cumplía, porque se despreciaba, se asesinaba a los que no estuviesen a favor de esta primera revolución, la famosa Revolución Francesa. Si nos adelantamos, encontramos las famosas revoluciones marxistas o comunistas. De hecho, el mismo Marx va a plantear que esta Revolución Francesa es insuficiente, porque era la revolución hecha por los burgueses, va a decir. Y necesitamos una revolución, es decir, una renovación. Por revolución también hay que entender de algún modo renovación, porque era lo que se pretendía, renovar el antiguo orden político, social, económico que estaba imperando en ese momento, y por eso pues hay que hacer revolución, hay que cambiar totalmente esto, renovar la faz de este entorno social, político, que, como vuelvo a repetir, son de algún modo u otro maneras de concebir esto que la Sagrada Escritura llama ya en el Salmo 104 la renovación de la faz de la tierra. Pero todos sabemos lo que ocurrió. Ha habido también derramamiento de sangre, persecución política y la instauración de muchos poderes totalitarios o del poder totalitario en las comunidades marxistas y comunistas. Pero esto también de alguna manera quiso evitarse a través de los famosos totalitarismos militares de cuño liberal que estaba contra el marxismo. Sin embargo, también todo esto lo que vino no fue a renovar, sino que a someter de otra manera. Y ahí tenemos los regímenes totalitarios de orden militar, nazi o fascista. Pero en todos estos movimientos políticos, sociales, militares, vamos advirtiendo que hay un deseo válido, no lo vamos a negar, de renovación, de ir en contra de aquello que se considera como imperfecto, como contrario a lo que el ser humano necesita para su desarrollo integral. Aunque en ocasiones, como hemos dicho, esto no se logra. Ahora,
actualmente tenemos también ese deseo de renovar la faz de la tierra, con lo que algunos llaman el globalismo, que quiere afectar a todas las naciones, con las ideologías. Concretamente hay varias: el ecologismo, el animalismo, el género mismo. Se quiere brindar de alguna manera con estas posturas y otras más una renovación de la faz de la tierra. El espíritu humano sigue anhelando esa renovación de la faz de la tierra. Y en el fondo de todo esto está el deseo de ir, como hemos dicho, quitando aquellas imperfecciones que se manifiestan en el mundo, en la sociedad, en el ser humano. Pero una cosa es cierta: la renovación más honda y auténtica, verdaderamente integral, solamente puede venir del Espíritu de Dios. El ser humano podrá, como lo ha hecho a lo largo de la historia, intentar renovar la faz de la tierra de mil formas, incluso dándole la espalda a Dios, pero a la larga siempre se pondrá en contra, no de Dios solamente, sino en contra del mismo ser humano. Pero es interesante este hecho, porque este hecho manifiesta que Dios ha colocado en lo más hondo del corazón humano, de la naturaleza humana, el deseo de renovación total. Esto está claro. Esto no puede proceder del ser humano, esto procede de Dios, porque el ser humano no se ha dado a sí mismo su ser, lo ha recibido. Todos hemos recibido el ser. Y no solo el ser humano, sino también la naturaleza entera ha recibido el ser. Estas consideraciones que acabamos de hacer son consideraciones que, si bien no son tan espirituales o tan bíblicas, pero son importantes, porque esto nos manifiesta de que nuestra fe cristiana no es algo que está divorciado con aquello que es humano en nosotros. De hecho, lo más humano que tenemos es también lo más espiritual que tenemos. Este deseo que hemos contemplado, que está en el ser humano de renovación, no es algo que nace en último término de él o de su acto libre, sino que es algo que brota de Dios, del acto libre de Dios, porque es Dios el que realmente quiere renovar la faz de la tierra. Quiere hacer nuevas todas las cosas, como dice el libro del Apocalipsis. Y solamente va a ser posible esa renovación, o esas cuotas de renovación van a ser posible en la medida nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que realmente realiza esta obra. Claro que el ser humano tiene que poner su libertad, su lucha, su trabajo, pero siempre dejándose inspirar por el Espíritu. Y eso es lo que a veces se nos olvida. No solamente a la humanidad no creyente, sino incluso a la humanidad creyente y, por qué no decirlo, dentro de la misma iglesia. Por eso necesitamos considerar ciertas claves que brotan de la Sagrada Escritura y que nos dan como la luz para poder entender cómo es que el Espíritu Santo quiere renovar. Canta el salmista: Señor, qué numerosas son tus obras. Todas las has hecho con sabiduría. De tus criaturas la tierra está repleta. Mira el gran mar, vasto en todo sentido. Allí bullen un número incontable de pequeños y grandes animales. Por allí circulan los navíos y el leviatán que hiciste para entretenerte. Todas esas criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento. Apenas se los das, ellos lo toman. Abres tu mano y sacian su apetito. Si escondes tu cara, quedan desconcertados. Recoges su espíritu y expiran y retornan a su polvo. Si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. He aquí el texto, Salmo 104, versículos del 24 al 30. Es el Espíritu que crea, es el Espíritu de Dios el que también renueva. Entender las cosas desde el Espíritu de Dios y no solamente desde el espíritu humano, desde nuestra propia mentalidad. Esta es una trampa que se ha metido a lo largo de la historia, no solamente en las sociedades humanas, sino también en la misma iglesia. La tentación de ir racionalizando exageradamente, de concebir solamente desde el intelecto humano lo que Dios quiere que renovemos. La iglesia, por ejemplo, tiene la necesidad de siempre renovarse, pero hay que renovarse desde el Espíritu de Dios.
no desde el espíritu meramente humano. La iglesia, cuando ha querido renovarse solamente desde sus criterios humanos o intelectuales o volitivos, los miembros, mejor dicho, de la iglesia, cuando han querido hacer una renovación así, han caído en el error. Por eso es importante, no solamente para el mundo, sino también para la iglesia, entender las cosas desde el espíritu. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, San Pablo dice: no sigan la corriente del mundo. Más claro no lo puede decir. Porque la corriente del mundo siempre va a ir por otro rumbo. El Papa San Juan Pablo II decía a los jóvenes, pero a través de ellos también a toda la humanidad, a todos los creyentes, que ser cristiano siempre será ser signo de contradicción, es ir contracorriente, porque la corriente del mundo, de la sociedad, siempre va a ir en otra dirección, no siempre como Dios quiere. Es cierto que hay que tener presente los signos de los tiempos, porque también ahí nos habla Dios, lo que Él quiere, pero hay que entender que no siempre lo que la sociedad pide a la iglesia es lo que Dios quiere. Por eso hay que pedir también discernimiento para saber discernir cuál es realmente un signo de los tiempos y cuál no es un signo de los tiempos. No sigan la corriente del mundo, dice Romanos 12:2, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior, de una metanoia, metanoité, de una conversión, un arrepentimiento, de un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad es algo profundo, no es solamente un cambio de mentalidad de ideas, no es un cambio, no es un sistema de ideas el que invita a San Pablo. La palabra metanoia, que también así se llama nuestro canal, hemos querido poner así porque de alguna manera esto inunda, implica toda nuestra existencia humana, cristiana. La metanoia no solamente es un cambio de ideas, de sistema de costumbres, sino que la metanoia es una renovación que solamente puede hacer posible el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es una renovación integral de todas las dimensiones, no solamente la del intelecto, sino que es una renovación completa. Pues bien, San Pablo dice esto en Romanos 12:2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir, miren qué interesante esto, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Por eso decíamos, no todo lo que vemos en la historia o las necesidades que aparentemente el ser humano reclama. Por ejemplo, ahora se le reclama a la iglesia muchas cosas, que por qué la iglesia no se actualiza, no se moderniza, no se renueva, que acepte ciertos temas. Todo esto en ocasiones pareciera que muchos, incluso dentro de la iglesia, lo ven como una necesidad, aceptar todo esto porque es necesario renovar. Pero hay que preguntarnos, ¿realmente este es un signo de los tiempos? La iglesia sí necesita renovarse. La iglesia sí necesita considerar todas estas realidades, pero hay que aceptarlas tal cual. ¿Realmente conviene aceptarlas? ¿O es que esto no nos estaría llevando a la mentalidad del mundo? Por eso dice el apóstol en Romanos 12:2, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. ¿No será esto la voluntad de los hombres? ¿La voluntad de ciertos sectores de poder en nuestro mundo? Lo que es bueno, ahora se niega la bondad. Así como se niega la verdad, se niega la bondad. Todo es relativo. Es bueno si a ti te parece bueno. Pero esto es cierto. ¿Es cierto que la bondad es relativa? Porque yo al decir que algo es relativo, estoy afirmando ya una verdad universal. El hecho de que algo tiene que ser relativo. Por eso es que necesitamos de un modo u otro invocar al Espíritu Santo para poder aprender desde Él. Varias veces se dice que los mismos apóstoles, y esto es así, no solamente le pasa al ser humano que todavía no conoce de Dios, sino también al que ha conocido algo de Dios. Varias veces en los evangelios se dice que los mismos apóstoles, por ejemplo en Marcos 6:52, estaban desconcertados en su interior por lo que Jesús les había dicho. Así dice Marcos 6:52.
Desconcertado significa confundidos, es decir, no lograban captar, no estaban entendiendo el mensaje de Jesucristo. Por ejemplo, Marcos capítulo 8, versículo 21, que no habían entendido, refiriéndose a los apóstoles, lo que había pasado con los panes. No habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada, dice, y no entendían. Los apóstoles no acababan de entender los milagros de la multiplicación de los panes. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué era lo que Jesús quería indicar? Es decir, los apóstoles entendían erróneamente las palabras de Jesús. Lo mismo puede pasar hoy. Muchos de nosotros podemos entender erróneamente las palabras de Jesús. Palabras como misericordia, palabras como amor, palabras como perdón, palabras como justicia, se pueden interpretar erróneamente, y con las mejores banderas del cristianismo y de la tolerancia se pueden aceptar cosas incluso aberrantes en nombre del amor, en nombre también del perdón, en nombre de la misericordia. Por eso hay que estar atentos, porque a los apóstoles también les pasó eso. No entendían las palabras de Jesús. Las interpretaban según su necesidad, según su propio trauma, podríamos decir. El texto de Mateo, en el capítulo 16, versículos que van del 6 al 11, nos narra esta escena. Los discípulos, dice el evangelista, al pasar a la otra orilla se habían olvidado de llevar pan. El evangelista nos va a narrar una escena muy concreta, muy específica. Han salido los discípulos junto con Jesús y hay un olvido. Se les olvidó llevar pan. No traen pan para alimentarse en esta jornada que van a vivir. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, dice Mateo en el capítulo 16, versículo 6, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron entonces a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Miren aquí el grado de confusión. Jesús está hablando en forma figurada de la conducta negativa que tienen los fariseos, que tiene también los saduceos, y por eso habla en sentido figurado de que tengan cuidado de la levadura, porque la levadura va creciendo, hace crecer, hace aumentar las cosas. Entonces Jesús ocupa ese lenguaje figurativo y dice: tengan cuidado de esa levadura, de eso que les puede llevar al mal, a acrecentar el mal en ustedes. De eso está hablando Jesús. Pero los discípulos ven que Jesús se les está hablando del pan que no han llevado. Entonces ellos parten de ellos mismos, parten de la necesidad que ellos tienen. Es decir, la necesidad que tienen es que no tienen pan. Entonces, a partir de esa necesidad van entendiendo las palabras de Jesús. Y eso es lo que a veces pasa. En la iglesia, en la historia de la humanidad, queremos entender esa renovación o queremos alcanzar esa renovación a partir de las necesidades que nosotros experimentamos, de los vacíos que muchas veces todos tenemos, vacíos afectivos, traumas que hemos tenido, situaciones que no hemos superado. Y por eso es que muchas ideologías tienen un caldo de cultivo en las necesidades de los seres humanos. ¿Eres pobre? Pues ahí está la ideología que te dice que te va a sacar de la pobreza. ¿Tienes un trauma, por ejemplo, psicoafectivo sexual? Pues ahí está la ideología que te dice que te va a sacar de esa situación. ¿Cómo? Justificando todo aquello que probablemente en ti se muestra como una necesidad, como un reclamo a esa necesidad que tú tienes. Tienes quizás una situación de inseguridad porque te ha pasado esto o aquello otro. Pues ahí está también la ideología consumista que te dice: consume esto, compra esto, date el gusto en esto, libérate de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas ideologías o propuestas humanas que quieren renovar, que quieren buscar renovarle la vida al ser humano, en el fondo son interpretaciones erróneas porque nacen de la necesidad humana. Y cuando partimos de la necesidad, de nuestros traumas, entonces nos equivocamos en el camino y en el modo y en el instrumento
de renovación. Y esto acontece en esta escena tan del diario vivir de los apóstoles y Jesús. Ellos parten desde su necesidad. No llevan pan, han olvidado el pan. Y entonces cuando Jesús les está hablando en un sentido más moral, un sentido más noble, más alto, no de la necesidad meramente corporal que ellos tengan, del hambre, de su necesidad física. Jesús habla de una hambre, sí, pero de una hambre más plena, de una hambre que le va a saciar las necesidades más hondas del espíritu humano, de su vida humana. Pero los apóstoles hablan del pan material. No se dan cuenta que Jesús está hablando de tener cuidado, de alimentarse de aquellos panes conductuales, morales, espirituales que le van a corromper su mentalidad, su corazón. Entonces Jesús se dio cuenta, dice el versículo 8. En Mateo 16:8, el texto dice, Jesús se dio cuenta y les dijo, va a aclarar, ¿por qué se preocupan hombres de poca fe? ¿Porque no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? Miren qué interesante la pregunta de Jesús. ¿Por qué se preocupan exageradamente de esas cosas? Como queriéndoles decir Jesús, miren, yo no estoy hablándoles de eso. Y si eso fuera lo más importante, yo les hablara de eso, pero de momento considero que eso no es lo prioritario. Ustedes tienen que centrarse en este otro punto. Pero ellos no han entendido, los discípulos no han entendido, como nos suele pasar a nosotros. Nos centramos en cosas que no son las más importantes. ¿Por qué se preocupan?, les pregunta Jesús. Es que no han entendido, y les recuerda los famosos milagros de la multiplicación de los panes, los 2 que ya antes él había realizado. ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres, ¿y cuántos cestos llenaron con lo que sobró? Yo no me refería al pan cuando les dije, les dice ahora Jesús claramente, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido?, pregunta Jesús un poco frustrado, en tono un poco frustrado. En Mateo 16:12, entonces entendieron los discípulos a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos no para las cosas de la levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos, que debían tener cuidado de esas enseñanzas perniciosas que podían dañar su corazón. Entonces, a veces nos pasa esto a los seres humanos. No entendemos el mensaje de Dios, no entendemos el verdadero signo de los tiempos. ¿Por qué? Porque a veces no nos dejamos renovar según la mentalidad del Espíritu Santo. Por eso es necesario nosotros invocar al Espíritu con humildad, con sencillez. No tomar esas posturas que porque nosotros somos una iglesia más teológica, o una iglesia más antigua, o una iglesia quizás que más recursos tiene, pues nosotros somos los que vamos a indicar el camino. No es eso lo que vemos en la primitiva comunidad cristiana, porque nosotros los seres humanos estamos tentados siempre a dejarnos llevar por las inspiraciones de nuestro propio espíritu. De ahí que la invitación de San Pablo, pues, a no dejarnos llevar por la corriente del mundo en el que vivimos, sigue siendo válida. Teniendo presente esto último que hemos dicho, comprendemos mejor esas palabras de Jesús en San Juan capítulo 16, versículo 13, cuando dice Jesús que cuando venga el Espíritu de la verdad, no de las meras opiniones o de lo que nos gusta, sino el Espíritu de la verdad. Así le llama al Espíritu Santo Jesús, Espíritu de la verdad. Pues cuando venga este Espíritu de la verdad, Él les va a llevar, les va a guiar hacia la verdad plena, porque solo la verdad puede realmente desarrollar al ser humano.